Amados hermanos, apreciados amigos, muy buenos días. Sean todos bendecidos. Iglesia Cristiana de Jesucristo, como siempre, les da la más cordial de las bienvenidas a nuestro culto en línea. Como les he dicho en ocasiones anteriores, la verdad, hermanos, alabamos al Señor con todo nuestro corazón por lo que Él ha estado haciendo en este tiempo. Como cristianos, sabemos que Dios tiene el control. Como cristianos sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo lo que está aconteciendo. Incluso tiene el control sobre esta pandemia. Dejaría de ser Dios si Él no tuviera el control. De hecho, Él mismo profetizó que esto vendría. Y hermanos, hay propósitos indudablemente. Uno de sus muchos propósitos, y quizá el más importante, fíjese bien, es prepararnos a nosotros como iglesia para lo que viene. En primer lugar, y lo más próximo, prepararnos para el gran avivamiento que, como sabemos, está a las puertas. En segundo lugar, prepararnos también para la gran tribulación y no ser engañados. Y por supuesto, y principalmente, prepararnos para su pronta venida. Aleluya. Como sabemos, Él viene por una iglesia, ciertamente, por una esposa, pero que esté lista, que esté preparada. Así lo dice Apocalipsis capítulo 19 y versículo 6 en adelante. Ahí dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7, me encanta este verso: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, aleluya, y su novia se ha preparado, aleluya, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros no estamos ignorantes de los tiempos. Así, hermanos, como los profetas del Antiguo Testamento indagaron muy bien acerca del tiempo en que se llevaría a cabo, por ejemplo, la salvación a través de Cristo. Indagaron acerca de sus sufrimientos y de lo que sucedería después de esto, la gloria que vendría. Así también nosotros hemos inquirido en su palabra en este tiempo para saber en qué momento nos encontramos en la profecía bíblica hoy y qué es lo próximo que está por suceder. Miremos lo que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10 en adelante. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ahí dice: los profetas estudiaron, aleluya, e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. Verso 11. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir, fíjese bien, el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Verso 12. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Verso 13, por eso estén preparados. Repito, por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Bendito y alabado el nombre del Señor. Amén. Sí, hermanos,
Así como hubo también en los días de David 200 principales de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos, según Primero de Crónicas capítulo 12 y versículo 32. Así también, hermanos, entre nosotros Dios en su misericordia ha levantado a sus siervos con el espíritu de revelación y no nos ha dejado sin luz acerca de los días, hermanos, que estamos viviendo y de los días que están por venir. De veras, hermanos, agradecemos al Señor por el entendimiento que nos ha dado de su palabra y por ese espíritu de revelación que Él en su misericordia nos ha regalado en nuestra iglesia. Agradecemos al Señor también por los ministerios Sion que nos bendicen con ese entendimiento increíble de la palabra del Señor. Ok, y debido a esa comprensión que Él en su bondad nos ha dado de los tiempos, es que hemos estado, hermanos, observando cada uno de los diferentes episodios que le sucedieron a Israel justo antes de entrar a la tierra, a Canaán. Pues claramente hemos visto en su palabra que esos eventos, hermanos, son una sombra de lo que como iglesia nosotros debemos experimentar en nuestros días si verdaderamente queremos obtener nuestra herencia en ese gran avivamiento que pronto viene. Como recordarán, la vez anterior estuvimos viendo que faltando apenas unos días antes de que Israel entrara en Canaán, Moisés, entre otras cosas, les presentó a toda esa nueva generación en primera instancia la ley de Dios. La ley de Dios. Pues realmente toda esa nueva generación no la conocía del todo. Así que lo que estuvimos puntualizando la última vez y lo descubrimos claramente allí en el libro de Deuteronomio es lo fundamental, hermanos, que resulta la ley de Dios hoy, la palabra de Dios en nuestros días. La ley de Dios, la palabra de Dios, dijimos, es obligatoria en nuestros días si realmente queremos ser participantes de ese gran despertar. Esto también, hermanos, lo estuvimos confirmando en otros relatos de la Biblia, donde claramente vemos que el resultado, hermanos, de la exposición de la ley de Dios siempre culmina en grandes avivamientos. Estuvimos viendo que cuando Josafat envió maestros a enseñar por toda Judá la ley de Dios, dice Segundo de Crónicas, capítulo 17, del verso 7 en adelante, que lo que esto provocó, hermanos, fue que el temor del Señor cayó sobre todos los reinos vecinos, así que nadie osaba hacer guerra contra Josafat y, hermanos, la prosperidad vino sobre Judá. En otras palabras, lo que provocó, hermanos, la enseñanza de la ley de Dios fue un gran avivamiento. Asimismo, estuvimos viendo que cuando el joven rey Josías encontró el libro de la ley de Jehová mientras reparaban el templo y lo leyó delante del pueblo, igual, un gran despertar, un gran avivamiento se derramó sobre Judá y también sobre Israel y celebraron la fiesta de la Pascua, como hacía muchísimo tiempo no lo hacían. Eso lo dice Segunda de Crónicas 23. Vimos también que cuando Esdras, ese tremendo maestro de la palabra y escriba, leyó y explicó con otros levitas el libro de la ley de la misma manera. Dice la Escritura que provocó tal avivamiento que celebraron la fiesta de los tabernáculos, como no lo hacían desde los días de Josué. Eso lo encontramos en Nehemías 8. Mis hermanos, no es casualidad que la ley de Dios fuera repetida y explicada por Moisés justo antes, unos días antes de que Israel entrara a su herencia. Esto es profético para nosotros, que estamos al igual que ellos en ese entonces a punto de
entrar a nuestra herencia. Gloria al Señor. No hay duda, Dios quiere que su iglesia se exponga como nunca hoy a su palabra. Si realmente quiere obtener sus promesas y ser usada de una manera poderosa en el gran despertar que pronto viene. Ok, pero hoy quisiera, hermanos, que consideráramos el próximo evento profético que le sucedió a Israel inmediatamente después de esa exposición de la ley de Dios por medio de Moisés. El próximo suceso que vemos, hermanos, es el canto de Moisés. El canto de Moisés. Dios le ordenó a Moisés que escribiera y cantara un canto que él mismo le iba a dictar. Aleluya. Imagínense una canción, un canto, gloria a su nombre. Como sabemos, Moisés, dentro de tantos otros dones y talentos que tenía, también tenía el talento de la música. A él se le atribuye, como sabemos, el Salmo 90. Y acuérdese que 40 años antes de este incidente, Moisés había compuesto un cántico de liberación, de victoria, de gratitud. Apenas ellos habían salido de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo. Eso lo encontramos en Éxodo 15. Y ahora, 40 años después, interesante, ¿verdad? Saliendo de Egipto y ahora entrando a Canaán. 40 años después, Dios le ordena a Moisés escribir, cantar y enseñar a Israel un nuevo canto, un último canto, justo antes que Israel entrara a la tierra prometida. Pero no cualquier canto, hermanos. No era cualquier canto este. Este canto era un canto, hermanos, claramente profético para ellos y para nosotros, por supuesto. Un canto tremendo, muy revelador, del cual la verdad tenemos muchísimo que aprender. Leamos en Deuteronomio capítulo 31 y versículo 16 y pongamos atención a lo que ahí se nos dice. Dice el verso 16 del capítulo 31 de Deuteronomio: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Qué tremendo, qué terrible, qué desalentador de veras esto. Verso 17: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente, dice el verso 18, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Verso 19, ahora pues, escribíos este cántico. Mire bien, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico sea por testigo contra los hijos de Israel. Fijémonos en ese detalle tremendo, hermanos. Verso 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Fíjese bien, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Qué tremendo. Y me enojarán e invalidarán mi pacto. Verso 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara, que dice ahí, como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Verso 22, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de
Israel. Ay, 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 ay. Hermanos, nuestro Dios es un Dios eterno. Nuestro Dios es el gran yo soy, el eterno presente. Así que Él sabía en su presciencia que el pueblo de Israel, después de la conquista, después de entrar a Canaán y conquistar Canaán, iba a prosperar, pues Dios se lo había prometido. Sin embargo, lamentablemente, esto de la prosperidad los apartaría de Él y se volverían a los dioses cananeos. ¡Qué terrible! Y Moisés, quien también era un profeta, lo sabía. Por tanto, Dios le dio este cántico a su pueblo para que le sirviera de testigo en contra de ellos después de entrar a la tierra y caer en idolatría. ¡Qué terrible! Ahora, permítanme, hermanos, hacer aquí una pregunta. ¿Acaso no es verdad que eso mismo ya está sucediendo hoy en alguna medida en su iglesia? ¿Acaso no es verdad? ¿Sabe? Una vez oí a alguien decir que los cristianos son la gente más mentirosa que hay. Y eso me dolió en el corazón profundamente. Y su argumento era el siguiente. Porque los cristianos, decía él, cantan y cantan y cantan tantas cosas en la iglesia que simplemente no las cumplen. No las cumplen. Y hermanos, es triste decirlo, pero es verdad. Es verdad. Muchos cantan, me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Cantan esa canción preciosa, pero casi no llegan a la iglesia. Parece como que de veras no les gusta. Entonces, ¿por qué lo están cantando, pues? Están cantando ahí, dulce oración, dulce oración. Y no oran. Mentira, mentira. Están cantando, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, todos en armonía. Pero están peleando con los hermanos, no están en armonía con ellos. Es mentira entonces. Cantan, te amo Jesús, te amo Jesús. Pero son mentiras, porque no guardan sus mandamientos. Y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, razón tenía Cristo al decir en Mateo capítulo 12 y versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, cuidado. Esta historia es profética, es profética. Todo lo que cantemos en la iglesia, si no lo vivimos, será usado en nuestra contra. Testificará en contra de nosotros. Pero hermanos, no solo ese cántico sería un testigo contra ellos cuando ellos se apartaran de Dios. También la ley de Dios que acababa de ser expuesta por Moisés, Dios la usaría como testigo. Mire lo que sigue diciéndonos el profeta Moisés ahí en el versículo 24 del capítulo 31 de Deuteronomio. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, verso 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Fíjese bien, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Aquí se nos dice que Moisés, el profeta, le da la orden a los levitas de que pongan el libro de la ley junto al arca del pacto. ¿Con qué propósito?
para que igual fuera un testigo contra Israel cuando éste se rebelara en contra de Dios. Hermanos, todos los que hemos sido expuestos a su palabra, a su ley, debemos entender que esa palabra finalmente nos va a juzgar si nos apartamos del Señor. Cristo dijo allí en Juan capítulo 12 y versículo 48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo, hermanos. Pero, ¿sabe? Aún hay más. El legislador Moisés todavía llama a un tercer testigo, en cumplimiento a lo que él mismo había escrito ahí en la ley en Deuteronomio, que en boca de 2 o 3 testigos debía constar todo asunto. Moisés llama ahora al universo mismo, a toda la creación, a los cielos y la tierra, como un tercer testigo en contra de Israel. Sigue diciéndonos ahí en el versículo 28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Y mire lo que dice ahí, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Terrible, hermanos. Yo me preguntaba, ¿por qué Moisés pone de testigo también la creación? Y me puse a pensar que la respuesta realmente es sencilla. Es porque el Salmo 19 y versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, la creación nos está predicando todo el tiempo, de una manera silenciosa, pero nos está predicando todo el tiempo. La creación, hermanos, es la evidencia que hay un creador. La creación es una evidencia que alguien la creó. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que a Dios se le conoce por su creación. Dice el verso 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria al Señor. Sí, hermanos, razón tenía Zofar, este amigo de Job, cuando dijo que la creación juzgará a los impíos. Así lo dice Job, capítulo 20, versículo 27, y leo en la versión Dios habla hoy, el cielo pondrá al descubierto su pecado. Fíjese bien, el cielo pondrá al descubierto su pecado y la tierra se levantará para acusarlo. Qué tremendo. Esto realmente, hermanos, es triste, pero es una realidad. Moisés, al igual que Dios, sabían que Israel, al nomás establecerse en Canaán y empezar ellos a experimentar allí en Canaán las mieles de la abundancia, de la prosperidad, se iban a apartar de los caminos del Señor. Ellos lo sabían, Dios lo sabía, Moisés lo sabía. Gloria al Señor, qué tremendo. Ok, hermanos, ciertamente la prosperidad viene en el gran avivamiento, ciertamente. Y tenemos que entender eso. Pero que conste que estamos advertidos de los peligros que también la abundancia conlleva. En Deuteronomio capítulo 8, después que Moisés le describe a Israel la abundancia y la prosperidad que les esperaba en Canaán, les dijo
categóricamente a ellos y a nosotros también lo siguiente. Mire lo que dice Deuteronomio 8, versículo 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, fíjese bien, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y ¿qué dice? Enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Brinquémonos hasta el verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Verso 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Qué tremendo, hermanos. Como recordarán, la última vez les estuve comentando que esta era una de las grandes preocupaciones del pastor Bailey. Él temía que la bendición que viene con el gran avivamiento apartará a muchos de los caminos del Señor. Hermanos, tengamos bien, pero bien presente eso, que la bendición y la prosperidad material que va a venir con el gran avivamiento, por el amor de Dios, no nos aparte del Señor. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta de que muchos cuando oyen o leen todo esto que estamos estudiando de la historia de Israel y saben que es profético para nuestros días, piensan que ya nuestra suerte está echada. Que como Israel falló, nosotros igual. Eso mismo nos tiene que pasar también a nosotros y le vamos a fallar al Señor. Pero hermanos, no, por el amor de Dios. No nos equivoquemos. Todo lo contrario, esto no está escrito para que nosotros sepamos que igual le vamos a fallar a Dios. No, hermanos, todo lo contrario. Está escrito precisamente para enseñarnos a nosotros a no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Recordemos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se dan cuenta? Está escrito precisamente para que nosotros no cometamos esos errores. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aleluya. Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entendamos, hermanos, entendamos. La historia de Israel está escrita para que nosotros no caigamos en los mismos hoyos en que ellos cayeron.
nuestra suerte no está echada entonces, pues. Si nos ponemos a pensar, hermanos, aunque tenemos la misma carne que ellos, tenemos realmente ventajas. Por ejemplo, Cristo ya murió por nosotros. En el tiempo de ellos, Cristo todavía no había muerto por la humanidad. También nosotros ya hemos nacido de nuevo. Ellos no tenían ese privilegio de nacer de nuevo. Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Ellos no tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Y que no se nos olvide, hermanos, que estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Y como sabemos, la gracia, hermanos, es esa capacitación divina en nosotros para cumplir la ley. Y si fluimos entonces, hermanos, en su gracia, el yugo de su ley será fácil de llevar y la carga será liviana, muy ligera. Aunque tengamos carne, hermanos, igual que ellos, tenemos muchas ventajas sobre ellos. Y sobre todo, fíjese bien, tenemos la historia. Tenemos la historia para no cometer sus errores. ¿Ok? Veamos nuevamente el tema del cántico de Moisés. Un bosquejo del canto podría ser el siguiente. Capítulo 31, versículos 3 al 6. 31 de Deuteronomio 3 al 6. El carácter de Dios. Del verso 7 al 14. Las obras grandes que Dios hizo por Israel. Del 15 al 18. La iniquidad de Israel. Del 19 al 25, los juicios sobre Israel por sus pecados. Del 26 al 38, la suspensión del juicio a pesar de que lo merecían. Del 39 al 43, la liberación de Dios para su pueblo. Obviamente, hermanos, no vamos a poder disertar sobre todo este tremendo cántico. Así que quisiera que consideráramos algo muy importante que se descubre en este cántico. Por lo menos algo, y para mí lo más importante. Si analizamos detenidamente esta canción, nos vamos a dar cuenta de que además de ser un cántico profético, pues revela el futuro de Israel, este cántico también es un canto de enseñanza. Es un canto doctrinal. Esto lo vemos claramente en la introducción de este canto. ¿Se recuerdan? La vez pasada lo mencionamos. Leámoslo nuevamente. Dice el verso 1 del capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y mire lo que sigue diciendo. Verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Mi doctrina, dice la versión antigua. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Hermanos, en la Biblia encontramos variedad de canciones, variedad de cantos. Hay cantos de victoria, hay cantos de guerra, hay cantos de alabanza, cantos de adoración, de júbilo, de gratitud, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Biblia encontramos muchos cánticos también de instrucción, de enseñanza, que establecen realmente doctrina. Y para mí esto es algo maravilloso de verdad. Como sabemos, la música nos ayuda un montón. En realidad, la palabra de Dios y la música siempre han ido de la mano. Es realmente un método divino. Como sabemos, los salmos de la Biblia originalmente tenían música. Eran canciones inspiradas por Dios, saturados de enseñanzas, especialmente 13 de ellos. En el libro de los Salmos hay 13 de ellos en los que en su encabezamiento aparece el término hebreo, fíjese bien, masquil. Y esa palabra hebrea significa para dar instrucción o didáctico. Y es que especialmente, hermanos, esos salmos están saturados de enseñanzas, contienen muchas enseñanzas.
El Salmo 32 es uno de ellos, el 42, el 44, el 45, el 52, el 53, el 54, el 55, el 74, el 78, el 88, el 89, el 142. Esos 13 salmos están llenos de instrucción. Hace muchos años, hermanos, visité un par de veces una iglesia en el Distrito Federal, ahí en México, y me gustó mucho, de veras, que en esa iglesia los cantos que cantaban, su letra era textual de la palabra de Dios. Pienso que eso es lo mejor, hermanos. Es lo más seguro. Pues esa letra, hermanos, claramente es una letra inspirada por Dios. ¿Saben? Cuando uno estudia los cantos de la iglesia primitiva, que a propósito están escondidos por allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Descubre que sus canciones eran verdaderas declaraciones de fe, que lo que hacían, hermanos, era reafirmar las convicciones doctrinales de los cristianos. Y fueron inspirados de tal manera por Dios que hoy son parte de nuestro canon bíblico, imagínense, son palabra de Dios. Por ejemplo, si estudiamos los dichos fieles de Pablo, allí en sus epístolas pastorales, nos damos cuenta de que contenían en forma breve, en forma resumida, verdades, hermanos, cardinales de la iglesia. Y de los 5 dichos fieles de Pablo, claramente vemos que por lo menos 2, el primero y el último, formaban parte de la himnología de los primeros creyentes. Veamos el primer dicho fiel de Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hasta ahí nada más. Y después que Pablo hace esta declaración tremenda, vemos que él se pone, por ejemplo, y dice que él es el primero entre los pecadores. Pero notemos que después de dar este breve testimonio, Pablo culmina con la siguiente doxología. Dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y el último de los dichos fieles de Pablo, igual, hermanos, era un himno que nos presenta varios principios fundamentales para nosotros, su iglesia. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Este canto, porque era un canto, se conoce como la canción del mártir. Por supuesto, hay muchos más, hermanos. Los animo a leer otros himnos allí en el Nuevo Testamento. Por favor, lean Efesios capítulo 4, del verso 4 al 6, Efesios 5, verso 14, Filipenses 2, del verso 6 al 11, Primera de Timoteo 2, 5, Primera de Timoteo 3, 16, Primera de Timoteo 6, 15, Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13, Judas capítulo 1 del versículos 24 y 25. Hermanos, la palabra de Dios sobre todo, aquella que nos establece en la fe, debiéramos de veras hablarla y cantarla entre nosotros todo el tiempo, como lo hacía la iglesia primitiva. Ellos lo hacían para reafirmar con música su fe. Aleluya. Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 y verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria al Señor. Quisiera hacerles una petición a todos los músicos y directores de alabanza que nos estén viendo a través de estos medios. Por favor, seleccionen bien sus cantos. ¿Sabe? Yo siempre le he dicho al grupo de alabanza de nuestra iglesia que los cantos que cantemos sean bien seleccionados, que sean cantos que realmente tengan buen contenido. Que la letra sea una letra bíblica, que apuntalen lo que creemos, con doctrina sana, que tracen visión, que estén saturados con la palabra pura de Dios. Eso es, hermanos, lo más seguro. Y es que, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay cantos que se cantan en las iglesias que de veras nada que ver, nada que ver. Son realmente extrabíblicos y lo que hacen es confundir y desviar de la verdad a los creyentes. Por ahí hay un par de cantos que hablan del rapto antes de la gran tribulación. Nada que ver, hermanos. Esto va en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Sabe? A mí me ha tocado hacer ajustes en la letra de algunos de los cantos que cantamos en la iglesia. Porque el que los hizo, el que los compuso, doctrinalmente, definitivamente estaba errado. Por otro lado, hay cantos que ni siquiera mencionan a Dios. Imagínese usted. Cuando uno los oye, no sabe si le están cantando a Dios o a la novia. Eso es tremendo. Qué problema. Por supuesto, de la música, hermanos, también debemos tener cuidado. Pues aunque la letra de algunas canciones realmente están bien, muy bonitas, las letras, su música no está nada bien. Pero eso es otro tema. Quiero contarles algo. Hace ya varios años, mientras yo daba un seminario en Cuba sobre las epístolas pastorales precisamente, un día dije, ojalá alguien algún día le pusiera letra a esa doxología de Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Esa doxología dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire qué riqueza, por el amor de Dios. Pero ¿sabe? Mi sorpresa fue que al año siguiente, cuando volví a visitar Cuba, Giovanni y Fanny, una preciosa pareja de pastores y grandes músicos de verdad, me dieron el precioso regalo de haberle puesto música a esas palabras de Pablo, que como sabemos, hermanos, originalmente era un himno lleno de revelación del plan eterno de Dios, como leímos. Ellos también en otra ocasión, cuando terminé yo de enseñar sobre la carta de Judas, cantaron la maravillosa doxología que ahí se nos presenta en los versos 24 y 25. Dice Judas 24-25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué bellísimo canto. Así que, ¿sabe? Lo que yo hice fue tomar mi cámara de video que llevaba y les grabé esos cantos para tenerlos como un lindo recuerdo. ¿Por qué no los oímos? ¿Por qué no los oímos?
Amén. Un saludo ahí para Guatemala. Que Dios me lo bendiga, hermano, mucho. A Le usted. agradecemos por todo lo que han hecho por nosotros. Y mi esposa y yo alabamos al Señor con este cántico que el Señor nos dio a través del hermano que está grabando, el hermano Ricardo. Que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga a todos, a las que cantan, a los músicos, a todos los que cantan, de forma general a toda la iglesia. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. A aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardar sin caídas y presentar sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Mis hermanos, termino. Aleluya, gloria al Señor. Inmediatamente después que Moisés le leyó a toda esa nueva generación la ley de Dios que no conocían del todo, Dios le dio a Moisés ese canto doctrinal para que se lo cantara y enseñara al pueblo. Y esto, hermanos, por supuesto, tenía una razón de ser para ellos y para nosotros, como hemos estado viendo. Pues ese acto es profético para nuestros días. El propósito de Dios era que Israel no se apartara de sus caminos y que retuviera su ley en sus mentes y en sus corazones a como diera lugar, incluso ayudados a través de este precioso canto doctrinal. Igual es hoy, hermanos. Dios nos está hablando de la importancia de cantar canciones con buen contenido hoy.
Aleluya. Que edifiquen, que exhorten, que confronten, que tengan sustento bíblico, que enseñen, que establezcan, saturados de la palabra de Dios, con sana doctrina, que den visión, para que cuando venga el gran avivamiento, hermanos, a diferencia de Israel, permanezcamos nosotros firmes en sus caminos y en su palabra, aunque venga la abundancia y la prosperidad, que no nos desviemos. Gloria al Señor. Hermanos, proféticamente nos encontramos, al igual que Israel en figura en aquel entonces, en las riberas del Jordán, próximos a entrar a nuestra herencia. Por el amor de Dios, cantemos cantos que valgan la pena, cantos doctrinales que nos confirmen, que nos reafirmen la ley de Dios. Que el Señor les bendiga a todos.